México quiere conmemorar los 200 años de su independencia exhibiendo temporalmente el penacho de Moctezuma, entre otros tesoros emblemáticos de la nación que están en el extranjero. Pero el camino está lleno de obstáculos, como a lo largo de décadas han comprobado no solo mexicanos, sino también peruanos, colombianos, guatemaltecos y casi cualquier nación latinoamericana con buena parte de su acervo cultural e histórico en manos de museos o colecciones privadas de Europa y Estados Unidos. Así que hoy vamos a hablarles de la delgada, aunque ni tan delgada, línea entre afán de conservación y expolio cultural. Ahí les va. Para conmemorar el bicentenario de la independencia mexicana en 2021, el presidente López Obrador encargó a su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, obtener el préstamo temporal de varias piezas diseminadas por Europa para exhibirlas en México en el año del bicentenario. Además de 2 siglos de la independencia, el 2021 también marca 700 años de la fundación de Tenochtitlán, sobre la cual se erige Ciudad de México, y 500 del inicio de la colonización española. El penacho de Moctezuma se encuentra en exhibición permanente en el Museo de Etnología de Viena desde mediados del siglo XX, tras un largo periplo por diferentes naciones europeas. La pieza está hecha con plumas de quetzal sobre una base con incrustaciones de oro y es motivo de disputa desde hace décadas, con sucesivos intentos de repatriación o préstamo, todos infructuosos de momento. Expertos en conservación, tanto mexicanos como austríacos, afirman que el traslado podría dañar irreversiblemente la obra, que por cierto es la principal atracción del Museo vienés. Pero además del penacho de Moctezuma, México también busca obtener el préstamo de varias piezas diseminadas por Italia, el Vaticano o Reino Unido, como el Códice Borgia, un ejemplar único que conserva trazas de la escritura azteca, la serpiente azteca de 2 cabezas, la máscara de Tezcatlipoca y la de Quetzalcóatl, entre otras. Como sucede en la mayoría de casos, no se sabe a ciencia cierta cómo llegaron esas piezas a Europa, pero sí que antes de terminar expuestas en museos, formaron parte de catálogos de coleccionistas privados, lo que hoy se conoce sin mayores eufemismos como tráfico de obras de arte y está penado por ley en todo el mundo, por otro lado. Pero México no es el único país latinoamericano que tiene parte de sus tesoros históricos en el extranjero y lucha por su devolución, ya sea de forma temporal o permanente. En 2017, la Corte Constitucional colombiana determinó que el tesoro de Quimbaya, que consiste en más de un centenar de piezas de oro, plata y cobre, debería ser devuelto por el Museo de América de Madrid a Colombia. Las piezas habían sido enviadas a España por el gobierno colombiano a finales del siglo XIX para conmemorar los 400 años de la llegada de Colón al continente americano. Una vez allí, el por entonces presidente colombiano Carlos Holguín decidió regalarlas a la reina regente española María Cristina de Habsburgo en agradecimiento por su intervención en un laudo sobre límites fronterizos entre Colombia y Venezuela. Las autoridades españolas consideran que el regalo fue legítimo, mientras que la justicia colombiana determina que aquel regalo viola el artículo 72 de la Constitución vigente. Sin embargo, los sucesivos ejecutivos colombianos, sorprendentemente, parecen más partidarios de la interpretación de las autoridades españolas que de la de su propia Corte Constitucional. O no tan sorprendentemente si tenemos en cuenta los lazos sanguíneos y políticos entre aquel presidente regalón y los gobiernos colombianos de las últimas décadas. A Perú le llevó casi un siglo recuperar todas las piezas arqueológicas que se llevó a Estados Unidos el descubridor de Machu Picchu. Las comillas son porque fue guiado al lugar por conocidos de las familias indígenas que vivían entonces en la hoy famosa construcción. Hiram Bingham se llevó más de 4.000 objetos históricos a la Universidad Yale a inicios del siglo XX a título de préstamo. Pero resulta que el préstamo se volvió inusualmente largo, de unas cuantas décadas para ser exactos. Desde 1920, los sucesivos gobiernos peruanos alternaron litigios y negligencias ante las largas y excusas que recibían desde Estados Unidos. Recién en 2011, justo 100 años después de la primera vez que Bingham puso un pie en Machu Picchu, todos los objetos retornaron al Perú. Bueno, no todos. 127 cajas se les chispotearon a sus custodios estadounidenses y tuvieron que volver a ser reclamadas por Lima, esta vez sin tanta espera, que son 6 años respecto a un siglo, gracias a una demanda judicial express.
Tampoco hay que remontarse a siglos atrás para encontrar casos similares a los mencionados. Desde hace décadas, Guatemala reclama la devolución de la máscara funeraria de Río Azul que representa al dios Sol de los mayas. La pieza, tallada en un mineral de tipo mica llamado fucsita, fue probablemente robada de una tumba saqueada en la década de 1970. Tras pasar de coleccionista en coleccionista, apareció en un museo en Barcelona un par de décadas después. Ante el reclamo de las autoridades guatemaltecas, el Museo Barbier Müller se limitó a dejar de exhibirla y la retornó a un coleccionista anónimo en Suiza, de quien la había obtenido temporalmente. Otras presuntas piezas del mismo enterramiento aparecieron en Bruselas, pero debido a la opacidad con la que operan los traficantes de arte y el desinterés de las autoridades europeas, poco más es lo que se sabe hoy de la ubicación de la máscara, valorada en unos 17 millones de dólares. Según Interpol, el tráfico de piezas de patrimonio cultural es pieza central del comercio ilegal mundial, un negocio que mueve enormes montos y que se vincula a otras redes del crimen organizado transfronterizo, muchas veces con la complacencia de autoridades locales. Esto, sumado al expolio de la época colonial y la reticencia a reconocerlo y repararlo, agrava el problema del despojo cultural de unas naciones en manos de otras. Sí, yo sé, tranquilidad, que intuyo que algunas personas ya habrán salido en los comentarios a tildarnos de antimuseos, antiarqueología y antieuropeos. No, nada que ver. Conocemos el argumento de que los museos sirven para acercar culturas lejanas y no estamos en contra, en absoluto. El problema es el desequilibrio en el reparto de ese acceso a la cultura. Porque, por ejemplo, mientras en Europa Occidental abundan los museos con objetos de culturas americanas, asiáticas o africanas, al revés, la cosa cambia bastante. Londres, Madrid o París, por ejemplo, son excelentes lugares para apreciar el arte del antiguo Egipto, los mayas o los persas, pero poco o nada lograrán apreciar sobre la Revolución Francesa, la cultura celta o el reinado del Alfonso X el Sabio en un museo de Teherán, Bogotá o El Cairo. Y no parece mucho intercambio mutuo cuando uno se come los dos helados mientras al otro le toca quedarse mirando. Es decir, si los reclamos son en un solo sentido, es porque la apropiación ha sido en un solo sentido, ya sea alegando motivos técnicos, legales, pseudomorales o de otro tipo. Las reposiciones desde Europa o Estados Unidos a otras regiones son extremadamente raras. Desde la obra se dañaría en el traslado, pasando por los lugareños no aprecian su propio patrimonio y se dañará. ¿Qué culpa tenemos nosotros si fueron sus compatriotas quienes lo traficaron fuera del país? La policía no logra dar con el paradero o el siempre efectivo Santa Rita Rita, lo que se da no se quita. La respuesta positiva ante los reclamos se dilatan por décadas o directamente nunca llegan. Ante este panorama, sin embargo, surgen esperanzadores casos de defensa del patrimonio, como el de Laguna de los Cóndores, en medio de la selva peruana. Cuando en 1996, por un deslave, se descubrió un sitio funerario con unas 200 momias, los lugareños tomaron la determinación de que ese tesoro cultural y arqueológico no se movería del lugar bajo ningún concepto. Para evitar su deterioro y con el aporte de ciudadanos austríacos y otros donantes, construyeron el Museo de Leimebamba a apenas unos 10 kilómetros del lugar del hallazgo. Desde entonces, cuando algunas momias se ceden temporalmente a museos de otros países, miembros de la comunidad las acompañan en su viaje para asegurarse de que regresen intactas. Lo que nos deja una doble moraleja, que no siempre los europeos buscan apropiarse de la riqueza cultural de otros continentes y que no siempre los lugareños están dispuestos a entregarlas a cambio de un par de monedas o favores. Así que, como ven, la línea entre lograr que las riquezas culturales sean accesibles al gran público y respetar los derechos de sus herederos es relativamente delgada. El problema está en cómo esa relativa delgadez se utiliza de excusa para mantener intactos saqueos pasados y preparar el terreno para posibles saqueos futuros.